los envía avivamiento. Bienvenidos jóvenes de Pilar, qué bueno poder encontrarnos nuevamente. Esto es Proyecto Nueva Generación y estamos en un nuevo video. Todos se están preguntando dónde está Jessy. Bueno, les presento a Jessy. Sí. Bendiciones, ¿cómo están? ¿Qué te hiciste en el pelo, Jessy? Claro, soy. ¿Estás más rubio o qué? Pasaron cosas. No, ella no es Jessy, No. ella es Tami. Fuerte el aplauso para Tami. Bueno, Tami, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en un video. Tal cual. Ojo, estaban pidiendo por Tami también, diciendo, la vieron en un video, en el primero que hicimos, Me y estaba escapando y acá estoy otra vez. ella pensó, tenés que leer la letra chica del contrato, si Sí, no sí. lees la letra chica, o sea, acá entras en esto. Es verdad. Pero bueno, estamos de vuelta en un nuevo video. Tal cual. ¿Y hoy? Hoy, ¿qué tenemos pasó? hoy? ¿Qué pasó acá en el medio? Hoy vamos a tener a un integrante del equipo Nueva Generación que hasta ahora no ha participado de estos videos. Ya lo conocen, lo vieron en Instagram porque ahí vemos, es el popular del grupo. Sí, el ping-pong. Es ese ping-pong famoso. que hizo y donde ustedes lo conocieron tuvo más vistas, me Gracias. gusta, todo. Así que no sé si hay favoritismo ahí o qué, pero bueno. Puede ser, ¿eh? Le damos la bienvenida a Lucas. Fuerte el aplauso para Lucas. Tenemos una grada acá atrás, ustedes no lo ven, pero... ¿Cómo Hola, andas, Emma. Lucas? ¿Todo Hola, bien? Tami, ¿todo bien? Bendiciones. Bien. Bueno. Bienvenido Bienvenido. oficialmente a los videos Al fin. Proyecto Nueva Generación. Se hizo extenso, nosotros teníamos programado grabar antes de que venga Fer y hasta publicarlos, creo que antes de los videos que grabamos con los chicos de Exactamente. Expresando la Voz de Cristo. Pero bueno, acá llegaste. Sí, llegué. Y nada, muy contento de ser parte, como digo siempre, de este equipo. De este equipo que está formando Dios, que nos formó, que Así es. la verdad que creo que tiene mucho propósito. Y nada, como digo siempre, ser usados por Dios, ¿no? Como Amén. herramienta para aquellos jóvenes que están ahí, no están mirando del otro lado, Ujú. están esperando ese mensaje, esa herramienta que a través de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada, ¿no? Amén. Bueno. No solamente es el más popular, es el más espiritual. Miren Sí. cómo entró. Entró Con con todo. todo, pero bueno, amén, como vos dijiste. Agradecerles, como dijo Lucas, a todos los que están viendo este video, a los que nos están apoyando hasta ahora. La verdad nos sentimos muy mimados por todos ustedes. Nos apoyan en todos los videos, en todos los reels. Como dijo Lucas, lo que más queremos es bendecir tu vida, acompañarte en tu día a día como joven cristiano y que puedas ver en nosotros un joven más que ama a Dios sobre todas las cosas, pero Amén. también que los amamos a ustedes y los queremos acompañar. Amén. Y hoy, Luca, tenemos no un tema, un temón. Un Temazo, un temazo, ¿no, Tami? Amén. Temazo que bueno, lo eligió Lucas y el tema es Hijo pródigo. Hijo Pródigo. A ver, ¿cuántos somos hijos pródigos acá? Levanten la mano en esta mesa los que fueron hijos pródigos. Pecadores. Era necesario, ¿no? Era necesario. Pero bueno, es un tema muy fuerte que nos atraviesa a todos los jóvenes. Es más, me encantaría hacerte ese desafío si tenés algún amigo cristiano Bien. que está apartado o que está en esa etapa de hijo pródigo, enviar este video, decirle, amenazarlo que se quede hasta el final, porque sin duda va a ser un video que va a bendecir su vida. Creemos mucho que va a bendecir la vida de esas personas. Y así que, Lucas, contanos un poco por qué elegiste este tema. Lo habíamos visto un poco en la encuesta anónima, ¿no? Sí, lo habíamos visto con las encuestas. Veíamos un poco de que algunos jóvenes se sentían así indignos, que se Ujú. sentían culpables, algunos se sentían rechazados, ¿no? Y eso me Ujú. hizo pensar y pensar muchísimo en algunas cosas como experiencia mía, ¿no? Y dije, bueno, es un tema que lo puedo tocar, lo puedo llegar a pensar bien, con ayuda de Dios, ¿no? Ujú. Y bueno, como mi experiencia, contarles, ¿no? A ustedes que están ahí del otro lado, que como todos en algún momento fuimos rebeldes, ¿no? Tuvimos esa rebeldía en esa adolescencia y ese momento en donde quizás de mi parte, ¿no? Me enojé, ¿no? Con Dios por muchísimas cosas que me sucedían Ujú. a mi alrededor, a mi familia. Y uno también se pone a pensar y se imagina que vivir la vida cristiana es fácil, Claro. pero realmente no. La vida cristiana es tener a Jesús, como dice su Ujú. palabra, no, que Él ha vencido al mundo y confiar en Él. Es decir, que Jesús nos está diciendo, vas a tener lucha, vas a Así tener es. batalla, vas Ujú. a tener pelea, pero tenés a alguien en el barco, tenés a alguien
contigo, al Que lado va a tuyo. calmar la Que va a tempestad. calmar la tempestad, ¿no? Y en esa época de rebeldía mía, en donde me he enojado con Dios y por diferentes situaciones como una mala economía en mi familia, enfermedad, ¿no? Que le sucedían por ejemplo, a mi abuela, y eso atacaba la vida de mi mamá. Y son muchas cosas que uno dice, che, las cosas no salen, ¿no? Y vos que estás del otro lado, ¿cuántas veces te dijiste las cosas no me salen? Los proyectos no me Tal cual. salen, los estudios no me salen. Ujú. Y quizás hay sueños que le entregamos a Dios y le decimos, si no te entrego esto, quiero esto. Y Dios dice no, ¿no? Pero uno aprende a que los no de Dios también son bendición. Así es. Los no de Dios también son Me bendición. cuesta aceptarlo, pero Claro, sí. cuesta aceptarlo, pero los sí de Dios son, wow, sí, pero los no de Dios nos corrigen, nos ayudan. Amén. ¿Sí? Así es. Y eso, bueno, en un momento me ayudó muchísimo. Después, a lo largo del tiempo, después de que haya pasado toda la rebeldía, la adolescencia, y a vos que estás al otro lado, te aliento, ¿no? Que hay una etapa en donde quizás sí queremos experimentar, ¿no? Ujú. Y vamos ahí, pero lo que yo experimenté, si estás del otro lado escuchándome, es que cuando yo estaba ahí con otros chicos que no eran hoy como hoy estoy, con Ujú. chicos de la iglesia, jóvenes, compartiendo, es decir, ¿te sentís un vacío, Emma? ¿Sentís como que no perteneces a ese lugar? No perteneces. Tremendo, sí, ¿Sí? sí. No sé si te pasó, Ujú. Tami. Ujú. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No, me quedé pensando lo de vacío, es verdad. Sí, Vos decías las amistades que te Sí. edifican y las que no te edifican. claro. El entorno, el ambiente, todo, además. Ujú. Todo lo que realmente te afecta como persona. Sí. Más si conociste a Dios. Es tremendo porque como a veces las situaciones externas, Exactamente. sea de ni siquiera uno mismo, a veces de un familiar, de la economía, dijiste, o sea, de aún tan grandes como situaciones externas de la macroeconomía, la situación de un familiar, y después están las situaciones internas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra inmadurez, en nuestro crecimiento como personas Ujú. que nos llevan a ese punto donde a veces tomamos la decisión de apartarnos de Sí. Dios, ¿no? En la Biblia encontramos Ujú. en Lucas capítulo 15 la historia que más refleja Que más esto, que refleja. justamente se llama el hijo El pródigo, pródigo. ¿no? Que relata ese suceso donde un hijo también por bajo sus pensamientos dice, bueno, Voy a ser yo independiente. voy a ser independiente, voy a Exactamente. experimentar, le dice al padre, dame lo que me corresponde a mí, y se fue, se alejó del Ujú. padre, Ujú. y después experimentó muchas cosas, los cuales no le Claro. trajo nada más que, como dijiste vos, Sí. un Sí, vacío, un vacío, un exactamente. vacío, ¿no? Y cómo es, y me gusta hacer este enfoque, ¿no? ¿Cómo es ese vacío, no? No es para meterles miedo, chicos, ni nada, Claro, decirles, no, si no, te no. alejas de Dios, te vas a... Pero Claro, es una realidad, ¿no? es ¿Qué, una qué realidad. fue? Porque cuando nos acercamos a Jesús, su amor sana tanto nuestros Claro, corazones, nos da un futuro, un propósito, expectativa de claro. vida. Y cuando nos alejamos de Dios, capaz que al principio parece que está todo bien, uy, ahora Parece, la empiezo a hacer toda como yo quiero. claro, Pero cuando llegás a ese punto de decís, esto no es para mi claro. vida, esto no era lo que yo quería, esto es dolor. ¿Qué se experimenta en esa etapa, no? Y en base a lo que yo experimenté, pude entender que lo temporal es temporal, Emma. Ujú. Que lo temporal no te llena nada, pero lo eterno de Dios sí nos llena. Wow. Ujú. Es importante entenderlo y quizás, como decís vos, ¿no? Uno piensa que, bueno, voy a una joda, voy a un boliche, me junto con amigos a tomar Ujú. algo, pero llegás a tu casa y seguís igual. Ujú. Y eso es lo que Jesús vino a hacer a nuestras vidas, ¿no? A transformar de una manera profunda, de una manera eterna nuestro interior, ¿no? Más allá de lo que es nuestro exterior. Él vino a cambiar nuestro interior, a transformarnos de una manera en donde llegás a tu casa y te sentís mejor, sentís una paz. Como dice su palabra, ¿no? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y no hay Amén. paz en el mundo que es la mayor, que es la paz de Dios. Ujú. ¿Mm? Amén. Hay una. Sí, por favor. No, decía que, por ejemplo, cuando él se aparta, ¿no? Son todos esos que vos compartís en el mundo, ¿no? Que te sacia un momento. O sea, Sí, la pasás re bien. exactamente. O inconscientemente la estás pasando re bien, pero cuando llegas a tu casa, estás solo, Exacto. ahí donde eso se acaba. O sea, como Sí, que es momentáneo, ¿no? Es como lo de sí, Dios. Eso es. Ujú. sí. Tremendo. Y hay una palabra muy linda que a mí siempre me trae, que está justamente en Juan capítulo 4 19. Creo que, ¿quién la tiene ahí? 1:4. Dice, Uno. nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Amén. Y qué tremendo eso, ¿no? Que a pesar de que nosotros tenemos ahí nuestra Día, rebeldía nuestros errores. y alejarnos de Dios, en la parábola lo dice, ¿no? Como que el joven alejó y se apartó de Dios. Exactamente. Se fue lejos de Dios. Él nos sigue amando. Ujú. Y es ese amor que después nos permite, cuando queremos volver, recibirnos con los brazos abiertos, ¿no? Y hay una palabra también justamente que... Sí. En Juan 6:37, ¿no? En base a lo que decíamos al principio, ¿no? Veíamos respuestas en donde había jóvenes que se sentían rechazados, culpables, Ujú. ¿no? Y decir, bueno, no voy a volver más a la casa de Dios, no voy a volver más a la iglesia, no voy a volver más a ministrar, a volver a danzar, sea cual sea el ministerio que uno Ujú. tiene. En mi caso yo todavía no estaba tan metido, ¿no? En lo Ujú. que es en la parte ministerial como lo estoy ahora. Y le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad, ¿no? Después de haberme hecho esa rebeldía, ¿no? Pero no, es muy linda esa palabra, si querés puedes leerla también. Dice, es Juan 6:37, Mm. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Amén. No, Y esa es la actitud que tiene Dios como nuestro Padre Celestial, ¿no? Lo vimos en la historia del Hijo Pródigo, que no la leímos porque es muy extensa, pero bueno, yo Ujú. sé que ustedes Sí. la conocen. Relatamos ese paso, ¿no? De Sí. alejarse, de apartarse por completo de Dios. Qué bendición, llegó el mate. Qué bendición. De alejarse por completo de Dios y después, al ver que estaba en ese vacío que llenaba su vida, o sea, wow, medio raro la palabra, vacío que llena, ese vacío que estaba en su interior, dice, yo puedo volver a la casa de mi padre. Y es tremendo eso, ¿no? Que vos decías, capaz que no estabas muy metido, pero nunca te imaginaste que ibas a volver, y no solamente ibas a volver, sino que ibas a servir, que ibas a Claro, participar. exactamente. ¿Cómo fue ese momento cuando vos entraste en sí como el hijo pródigo? Y fueron muchísimas cosas, ¿no? Que en ese momento sucedían. Y en un momento, en una noche, ¿no? Es cuando uno toma la decisión. Y esa creo que es la palabra clave, ¿no? Decisión. Tomar la decisión de decir, bueno, como dijo el hijo pródigo, ¿no? Dice en el versículo 18, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? En ese momento en donde decís, quiero ese encuentro con Dios, ¿no? Nuevamente, ¿no? Y veía la situación de mi mamá, veía que las cosas no funcionaban y uno dentro suyo siente como esa impotencia, esa bronca, ¿qué es lo que me falta, ¿no? Para tomar esa decisión? Y dije, bueno, cambio la decisión, quiero esto. Dios, y hizo una alianza con Dios, ¿no? Y dijo, porque en su momento quizás este testimonio nunca lo conté, pero mi mamá no podía tener hijos, ¿no? Mi Ujú. mamá tuvo la pérdida de ocho hijos. Wow. Y en el último Sí. intento le dijo, siempre me lo cuenta, y es como un Sí. gran testimonio, si vos me das un solo hijo, solamente ese te va a servir, ¿no? Amén. Y Era yo- la Ana de estos tiempos. Claro. Sí, La Ana. tremendo, Y tremendo. le mando un saludo a mi mamá. Un saludo, Miriam. Ah, no, ¿cómo se No, llama? Graciela. Graciela, saludo. Y bueno, y hice esa alianza con Dios, ¿no? Y le digo a Dios, ¿no? Mi mamá te entregó a vos y yo te voy a servir. Y quiero ver el cambio, quiero tener ese encuentro, como quiero ver ese cambio en mi familia, en mi vida. Y después de eso, Dios, poco a poco, ¿no? Porque uno piensa que cuando uno entra, ¿no? En el camino de Dios es todo así, todo rápido. Sí. Pero O es un- quiere. O ¿no? quiere, exactamente. No también. solamente pensar, como Quiere, uno bueno, quiere que ya ya está. suceda. Pero fue un proceso largo de los días, de los meses. Restaurar todo eso. Restauración, empezar de cero, Ujú. enfocarme nuevamente. Y ahí fue Dios obrando, ¿no? Me dio un trabajo, las cosas fueron... Todo lo que estaba trabado, Emma, se empezó a destrabar. Wow. La salud de mi papá empezó a mejorar, ¿no? Muchísimas cosas que estaban Qué trabando, loco ¿no? que todas esas situaciones que te rodeaban, que te llevó a apartarte, Claro. cuando vos volviste estaban ahí todavía. Estaban No es ahí. que, Es verdad. no es que se solucionaron Claro. porque te apartaste, ¿no? Y hoy, como decía al principio, ¿no? Lo ves de otra manera diferente. Ujú. La enfrentás de otra manera Claro, diferente, ¿no? porque lo enfrentás con Jesús. Lo enfrentás con Sí, Jesús, exactamente. exactamente. Tremendo. Sí. Es Sí. Y precioso. ahí viene la parte donde vos volés y Dios te cambia la vestidura. Claro, ¿Cómo fue ese momento? exactamente. Bueno, justamente en el pasaje, si no me equivoco, Sí. ay, lo perdí. perdón. 22. 22. No, Sí, 22, ¿puede ser? 22. Ah, Este sí. 22. perdón. En el pasaje 22 empieza a hablar
de cómo el padre lo recibe, ¿no? Mm. Primeramente, alentarte, como hizo Lucas, a que tomes la decisión de decir, bueno, es hora de volver a casa. Es hora de volver al Padre. Y es tremendo porque lo vimos en la palabra, como Él siempre nos va a recibir, siempre va a Ujú, estar esperando por nosotros. Pero justamente en la parábola del Hijo Pródigo relata aún más quirúrgicamente, ¿no? ujú, Empieza a relatar cada aspecto que el Padre estaba preparando sí, para el señor. Hijo que era necesario que vuelva. Mira, dice en el versículo 22, pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Ujú, Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos ah, encontrado. tremendo. Así que empezaron a hacer Sí. ¿Y fiesta. qué Amén. representa, Emma, el vestido? ¿Cómo le podemos explicar a aquellos jóvenes que están del otro lado? Dios te cambia el vestido, la vestimenta. Ahora me hace pregunta él a mí, ¿eh? Ese no era el contrato. No, sí, sí. Es tremendo porque, claro, como decíamos recién, el padre cuando te recibe y empieza a restaurarte. Y qué hermoso el cambiar el ropaje de la vieja naturaleza o de esa naturaleza Amén. lejos de Dios y que permitamos que Dios nos vista nuevamente de esa Mm, naturaleza conforme a Él, ¿no? ujú, Y ese cambiar ropaje es quitar todo lo que estaba sucio, quitar todo lo que estaba roto y darnos ese claro. vestimento que representa santidad, Ujú. representa el apartarnos nuevamente de lo que está mal Amén. para enfocarnos en lo que está bien conforme a Dios. Y es una de las mejores partes, porque todos tenemos ese testimonio, capaz que si te apartaste de Dios y después volviste, o aún si estuviste sin conocer a Dios y lo conoces por primera vez, cómo Dios te cambia la vestimenta de todo lo sucio, lo cochino, lo malo Lo que malo. hiciste y te pone esas vestimentas nuevas, Claro. ¿no? Y es hermoso. Y también hay algo muy lindo que dice que le da un Es anillo. un ¿Qué anillo. representaba el anillo en esa época? Estudiamos nosotros. ¿Qué Claro. representaba Es en como la esa identidad y una palabra que dijiste hoy, Compromiso. compromiso. compromiso? Compromiso. Compromiso, ¿no? Le Ujú. devolvió la identidad de hijo de parte de la familia, ¿no? De ser, mira, volvió a mi familia. El compromiso de ser el hijo, ¿no? De decir, Mm. yo soy tu padre, vos sos mi hijo. Es el compromiso que Dios pone con nosotros. Mm. Y qué importante, ¿no? La identidad, ¿no? Llevarla hoy en día en esta generación, ¿no? En donde muchos jóvenes quizás se avergüenzan Ujú, de decir, bueno, yo soy cristiano, yo voy a ujú. la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. Y ese compromiso es un desafío. Yo lo veo también de ese Sí, tal lado, cual. un desafío que Dios nos pone, decir, bueno, Ujú. tenés la identidad de Cristo, llévala, ¿no? A mí me gusta también el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿no? Amén. Amén. Ujú. Me gusta esa palabra, ¿no? No me avergüenzo, ¿no? Y quizás vos que estás del otro lado te avergonzás de decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro, pero no, Dios no, nos enseña que eh, el cristianismo, que adorarle, que todo es poder de Dios, ¿no? Y Amén. qué más que eso, que es poder de Dios, ¿no? Que Ujú. sobrepasa absolutamente todo, ¿no? Y después dice, calzado de sus pies. Eso a mí lo que más me gusta, porque puede pasar que uno antes pertenecía a la iglesia o tenía una vida activa muy fuerte con Dios en el cual le servía en algún área de la iglesia, que puede ser Exactamente. la alabanza, puede ser el ser maestro de escuelita de Mm, niños, el músico, estar con los jóvenes, músico, creo que músico, muchos sí, solemos pasar por sí. esa área. Y resulta que cuando te alejas de Dios y llegás a estos puntos que tratamos, volvés, el Padre te recibe, te cambia esas vestimentas, entra nuevamente en un compromiso con vos de que Él es tu Padre, vos sos su hijo, perteneces a esta familia espiritual, también te devuelve la asignación, Sí. ¿no? El calzado representa son símbolos muy fuertes que se Sí, ven plasmados acá de que esto hay una asignación que es tuya, que Dios te dio y que es necesario que la vuelvas a poner en práctica. Por exactamente. eso esta parte no solamente es alentarte a que vos vuelvas al Padre, sino que si es que volviste, estás en la casa de Dios, estás de vuelta conectado a la familia correcta, a la familia espiritual, que no pongas impedimento a que el Padre te restituya, ¿no? El Ujú. Padre restituya tu llamado, restituya
tu propósito, que Él te quiere usar. Ujú, Te amén. quiere usar y Él anhela que puedas recibir esta bendición que te da Sí, nuevamente como hijo que has vuelto a la casa. sí, Me gustó mucho lo del calzado porque me venía recién a la mente, ¿no? De decir, bueno, tengo un calzado nuevo para que empieces a caminar, pero esta vez conmigo. Empieces a caminar Ujú, de mi lado, amén. ¿no? ujú, Sí. Me venía eso, tremendo. ujú, No, y tenemos también, ¿no? Jóvenes que se sienten no valorados en la iglesia, ¿no? Después de haberse ido y podemos imaginar que tiene ese pensamiento, bueno, vuelvo de nuevo, cómo me reciben, ujú, y si no doy el mismo, o sea, la misma responsabilidad, ¿no? También en esa área que estaban, o jóvenes también que están ahí que no sienten la misma pasión que sentían antes, ¿no? ujú. De, como el apóstol Pablo hablaba a Timoteo, ¿no? Aviva el fuego, aviva el don de Aviva Dios el que fuego. está dentro tuyo, ¿no? Y cuántos hoy del otro lado necesitan ese avivamiento, ¿no? Yo lo necesito, creo que cada uno de nosotros necesitamos cada día avivar ese fuego, ese don, esos dones que Dios nos dio a través del Espíritu Santo, ¿no? Porque los dones son para bendecir a otros, ¿no? Lo Amén. que hacemos nosotros acá es para bendecirlos a ustedes. Si nosotros nos guardamos todo esto, no bendecimos. Pero Ujú. Dios nos mandó a bendecir a los demás, Qué ¿no? loco que vos experimentaste todo eso y hoy en día podés estar de este lado compartiéndolo Exactamente, para que no sé exactamente. cuántos de ustedes se están sintiendo identificados con lo que dijo Lucas, con lo que estamos tratando, con la misma palabra de Dios. Yo creo que la base de todo esto se radica mucho en el verso 24, lo vuelvo a leer porque Sí. está muy bueno. El padre dice, vamos a hacer un banquete porque el hijo mío que estaba muerto ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Dice que Mm. empezó la fiesta después de eso, ¿no? Amén. Que la base de todo esto, de este tema de hijo pródigo, es que en Jesús, en Dios, tenemos de vuelta vida, ¿no? Amén. Y que todo ese tiempo que estuvimos perdidos, alejados de Dios, hoy lo podemos recuperar. O sea, tangiblemente no se puede recuperar el Mm. tiempo, pero hoy podemos volver a recuperar todo lo que Dios nos había depositado en nuestro corazón caminando con Él, ¿no? Ujú. Con estas nuevas vestiduras, con Una nueva esta identidad, oportunidad. claro, una nueva Una nueva oportunidad. oportunidad, Más claro exactamente. que eso, imposible. Una nueva oportunidad, El sí. versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice que su padre lo vio. A mí ese Oh, versículo me mata porque muchos dicen, quizás el padre siempre estuvo en la ventana esperando que su hijo regrese, ¿no? ujú. Y aún de lejos Dios te está viendo, porque Él nunca se alejó de vos, es uno que se aleja, Amén. ¿no? Aleluya. Esta palabra me llega mucho porque dice que Él ya aún, vos estás volviendo y Él va a tu encuentro. Amén. Amén. Él siempre está esperando tu paso porque Él es caballeroso, Él no hace nada sin tu permiso. Y que sepas que Dios siempre está ahí, te está mirando desde lejos, esperando de que vos vuelas, de donde te fuiste, Él siempre te está esperando. Y cuando vos te des tu primer paso de volar, Él se va a acercar a vos, porque así Amén. es Él. Y dice que lo abrazó, Sí. Un le dio un abrazo. beso en el cuello y enseguida ya traigan las vestiduras. No, no tuvo que esperar meses, años, No, enseguida enseguida. traigan las vestiduras, denle mi anillo, este es mi hijo, pertenece a esta casa y cámbienle el calzado y vamos a hacer fiesta porque En ningún hoy momento le reprochó en ningún nada. momento, Es Absolutamente el nada. exactamente, volver. Así es Dios. Ese es el Dios que predicamos. Es el bueno. amor, ¿no? Dice que el amor es sufrido. Él, lo vemos en Dios, ¿no? Ujú. El amor es paciente. Él, cuán paciente es con nosotros, ¿no? Bueno, Soporta cuando nos alejamos. ujú. Tantas cosas que vemos reflejadas ahí. Lo dice en Pedro, una de las cartas de Pedro, dice que Dios es paciente con nosotros para que no Amén. nos perdamos, sino que lleguemos al arrepentimiento, ¿no? Amén. Amén. Entonces lo que más queremos nosotros es alentarte a que si estás lejos de Dios, estás lejos de su presencia, de su casa, que te puedas acercar. Y si ya te acercaste, volviste y todavía sentís esa incomodidad de que ¿será que Dios me va a usar? ¿Será que Dios va a seguir manifestando su poder a través mío? Hay un versículo que a mí me gusta mucho y aunque no tuve esa experiencia de estar, de haber conocido a Jesús, apartarme y después volver, sí tuve esa experiencia de estar muchos años lejos de Dios porque Ujú. no lo conocía. Y hay una palabra que está en Romanos 11:29 que dice que las dádivas de Dios, o los dones en otra versión, dice, son irrevocables al igual que su llamamiento. Por eso, transmitirte que todo lo que Dios puso en vos está ahí, ¿sí? Amén. Dios lo puso y quiere que se manifieste en este tiempo. Amén. Pero depende mucho de vos de que tomes la decisión como ese hijo pródigo de decir, bueno, yo voy hacia el Padre. El Padre te va a estar esperando,
Con los brazos Sí, abiertos. con los brazos abiertos, listo, va a estar teniendo todo preparado para que hacer fiesta, para gozarse con todos los demás hermanos, porque eso es lo que hace un buen padre y está esperando que vos tomes la decisión. Así que Amén. talentamos Talentamos. fuertemente a que tomes la decisión. Envíale este video a ese conocido que sabés que es todo por vos. Este Claro, video es todo por exactamente. vos. Y acércate porque papá Dios te está esperando con los Amén. brazos abiertos. Así que no sé, chicos, algo más que le quieran compartir a los chicos. Sí, puede ser. El hijo pródigo no solamente es el también que se aparta, sino que aún dentro de la iglesia también hay hijos pródigos, Ujú. ¿no? Ujú. Yo soy una. Pero así en un tiempo conocí a una persona que no era cristiana y claro, había como nos llevábamos bien, todo, ¿no? Y en un momento, cuando pasaron meses, me di cuenta que me había totalmente enfriado de las cosas de Dios. Estaba Ujú. tanto invirtiendo mi tiempo en conocer a esta persona que cuando volví en sí como el hijo pródigo, dije, uy, no, ya me había enfriado en Dios todo y tuve que volver. Dios me confrontó con una palabra, en mi caso, donde me hizo elegir entre él o esta persona, ¿no? Y yo dije, bueno, volví en sí, ¿no? Y volver a donde yo estaba, como estaba activa todo, me costó un montón, Ujú. pero puede tomar la decisión. Entonces también el hijo pródigo a veces está dentro de la iglesia, a veces en tu corazón está lejos de Dios. Y eso también es una manera de ver como hijo pródigo, que podamos analizar nuestros corazones también de cómo estamos ante Dios. Si realmente estamos en Dios o estamos alejados en el corazón. Porque a mí me pasó y costó, pero puede volver. Eso es lo bueno. Amén. Y como dice la palabra, haciendo relación a ese testimonio de que sobre toda la cosa, cuida tu corazón, Corazón, porque porque él mana Amén. en el rumbo de tu vida, dice una versión que a mí me gusta mucho, la nueva traducción viviente, si no me equivoco. Así que enfócate también en cuidar tu corazón para que no, pensando uno que está en los caminos correctos, capaz que está en un camino Ujú. pródigo. Así Sí, lo bueno. que nada, te queremos bendecir, te Amén. alentamos a que tomes esa decisión de volver, te alentamos a que tomes la decisión de involucrarte nuevamente en las cosas de Dios, porque todo lo que Dios puso en tu corazón es lo que se va a manifestar en este tiempo si te animás a seguirlo. Así que Amén. nada, nos Nos despedimos. Nos despedimos. ¿Sí? despedimos. Prepárate porque vienen más videos, no podemos parar. Claro, no, Nuestro seguramente productor no. nos hace así de atrás, como diciendo, no, mentira, si broma, nos broma. recibe, nos recibe siempre, ya, cortá. No podemos parar, seguimos haciendo estos videos, cada vez que nos encontremos acá, nos vamos a encontrar con un tema distinto, según esas respuestas que ustedes pusieron en la encuesta virtual. Te dejamos acá nuestras redes, el Facebook, hagan así chicos, así acá abajo van a aparecer con todos los mejores efectos. Lo hacemos trabajar. Vamos, Mati. Y va a aparecer el Facebook, el Instagram, el YouTube para que nos puedas seguir y que puedas compartir todo lo que vamos a estar subiendo para que más jóvenes como vos puedan ser bendecidos con esto que estamos haciendo. Estamos dando todo nuestro corazón para que el Padre pueda bendecir tu vida a través de nosotros. Así que te bendecimos, que tengas una buena semana y nos estamos viendo la próxima. Chao. Chao. Espíritu Santo, un nuevo despertar.